Buenos días otra vez. Bienvenidos a este Café con Dios. Déjeme verificar aquí siempre me gusta verificar que la persona que yo quiero que escuche este mensaje esté conectada y atenta. Mire, entramos en el capítulo 9, Primera de Corintios, y qué bonito es seguir esta secuencia, y no sé si sea casualidad o qué, pero es bueno todo lo que traemos del libro de Deuteronomio, porque se citan algunas cosas en este capítulo 9. Yo espero que hayan tenido tiempo para leerlo, este, para que sí podamos entrar bien y teniendo en mente todo lo que estamos hablando aquí. Vamos a empezar a hacer una lectura de algunos versículos, pero vamos a empezar donde terminó ayer, desde el 8. Vamos a leer desde el versículo 12. Recordemos que estas divisiones, o sea, no es que el 8 era una carta y el 9 era otra carta, sino que todo era una sola carta y todo mantiene siempre un contexto, ¿sí? Entonces, todo esto es continuo, el escribir de la carta. Luego fue que se separan capítulos y versículos para nosotros. Entonces, el hermano Gustavo, desde el capítulo 7 y el 8, venía dándonos una clase de todo lo que se habla en estos capítulos y la mayor parte del libro acerca de ese amor, ¿sí? De, del amor del apóstol, enseñándonos el amor de Dios, de nosotros por nuestros hermanos. Dice el versículo 12 del capítulo 8 y continuamos, entramos así en el 9. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. 9:1. No soy yo apóstol, no soy yo libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, vemos en esta división en el 9, si lo leímos, hay muchas preguntas que el apóstol les hace a ellos, dada la queja que tienen, los reclamos que tienen hacia él, y él quiere, como siempre, cuando uno le ponen una situación y uno responde con preguntas. Y a veces decían, no me responda la pregunta con otra pregunta. Pero a veces esas preguntas lo hacen a uno caer en sí, uno mismo, al buscar esa respuesta en uno mismo, consigue la respuesta que uno está buscando. No sé si me explico. Entonces, aquí el apóstol entra así, y vemos ese ejemplo también de Jesús. Siempre hacía muchas preguntas cuando le llegaban, con ganas de tentarle y con diversas situaciones, él le respondía era con preguntas. Y entonces les pasaba en ese momento, nos pasa en estos momentos a nosotros cuando estamos leyendo, cuando leemos la pregunta, entonces que uno, verdad. Entonces sí tiene razón en lo que estaba preguntando. Entonces en el capítulo 9 tenemos muchas preguntas que el apóstol le hace a los hermanos en Corintio acerca de lo que les estaban reclamando. Versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. 2 puntos y sigue abajo con preguntas. 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Aquí nos da a entender que los demás hermanos tenían a sus esposas, porque en el capítulo 9 ponen aquí en la Biblia Reina Valera el título, dice los derechos de un apóstol. Y es algo que le estaba pasando al apóstol en ese momento y pasa hoy día en nuestras iglesias. ¿En qué tiene que ver esos derechos? En los derechos del sustento de ese hermano predicador de nuestra iglesia. Y aquí también toca un poco referente al tema de la ofrenda directamente. Nosotros en nuestras congregaciones normalmente, no digo que sea el caso en todas las congregaciones aquí representadas,
pero siempre tendemos a exigir de esos ministros que tenemos en nuestra iglesia, como si fueran empleados de nosotros. Mire, ¿qué pasa que no se hace esta actividad que antes se hacía? Mire, ¿qué pasa que la iglesia, no hay más bautismos, no hay miembros nuevos? Y hacemos reclamos como si fueran empleados nuestros. Y hay muchas cosas allí que no hemos entendido con un reclamo, por ejemplo, de la membresía de la iglesia, porque la iglesia no crece, y se nos olvida que es tarea de todos nosotros, no es tarea de los líderes nada más. Y entonces, y si le reclamamos a un líder acerca de un trabajo, ¿cuánto le estoy pagando yo para que él haga ese trabajo? Si es que le estoy pagando. Entonces, al momento de la ofrenda, ¿cómo es mi ofrenda? Porque sí está bien y debería ser que cada iglesia, este, ayúdenos, sus- sostenga económicamente a sus líderes y a sus familias. Por eso aquí Pablo le dice, como también los otros apóstoles y los hermanos en el Señor y Cefas en especial. Entonces, al parecer, ellos tenían sus familias y las iglesias donde ellos trabajaban, sí les sustentaban completamente. Entonces, recordemos que es honrar esa tarea de nuestros hermanos líderes, ¿no? Y aquí el apóstol está diciendo, mire, y desde el versículo 1 empieza mostrando, como decimos aquí, su chapa. O sea, en las preguntas él mismo está diciendo, yo soy un apóstol, yo soy libre. O sea, que si le quitamos los signos de interrogación, son respuestas directas. Yo soy apóstol, yo soy libre, yo he visto a Jesús, ¿sí? Después de la resurrección, acuérdense que se le apareció. Entonces, él está mostrando ahí su chapa, como digamos su jerarquía de alguna manera, pero de manera humilde en su corazón, él no lo hace para agradar. Mire, yo soy más que ustedes, no, eso nunca lo hace aquí en el capítulo. Solamente para que, como les dije al principio, para que ellos se respondan, para que nosotros nos respondamos y veamos ese puesto que está él antes de estar reclamando cosas. Igual ahí hoy día hay mucha gente que también dice, no, pero ese trabajo de ser predicador es fácil. Se sienta a mediodía, prepara un estudio para el domingo y ya. Y realmente no lo es. Y yo muchas veces pienso, gracias a Dios, que nosotros no tenemos el trabajo primero el trabajo de Dios, por lo menos un día. Y el trabajo de los predicadores, de nuestros líderes, es muy fuerte. El lidiar con tantos problemas de la membresía en la iglesia, ¿sí? Entonces, siempre tratemos de honrar es por este lado, ¿sí? El apóstol está mostrando eso. Y también más adelante nos sigue hablando de todo lo que él se despoja. Recordemos entonces los estudios anteriores, capítulo 7 8 donde le dice, mire, si su hermano, o sea, tiene problema con que usted esté comiéndose un pedazo de carne, vimos ayer, no se lo coma. O sea, el hermano no tiene que ser fuerte, eh, porque sí, yo me voy a comer mi pedazo de carne porque sí, yo me lo como. No, más bien es mostrar mi fortaleza en que eso no me domina y que yo lo domino. Y cuando yo quiero lo tomo y cuando no quiero, no, por el amor a mi hermano. Entonces, vamos a ir recordando esto y vamos a ir pensando en esto para el final de este capítulo. Entonces, él habla también en el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué soldado se va a la guerra pagándose él mismo sus cosas? Eso todavía no pasa. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado acaso de los bueyes? Cuando dijo esto, Dios estaba pensando en los bueyes. Muy probablemente no, porque el buey todavía no puede leer la ley. Entonces, está hablando de ese predicador, de ese sustento al cual él es digno y debería tener acceso, ¿sí? Entonces, esto lo vimos en Deuteronomios, hablando de todas estas leyes, del versículo 10.
No dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si nosotros le llevamos la palabra para que ustedes crezcan espiritualmente, ¿qué problema tiene? No merecemos algo material. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y de los que sirven al altar del altar participan? ¿Recuerdan la ley que vimos con los levitas? Los levitas no tenían territorio y no tenían otro trabajo más que encargarse de las cosas del templo. Y de ahí era donde ellos comían. En las demás tribus que se les dijo, mire, estén pendientes de los levitas porque ellos no tienen terreno, ellos no tienen trabajo. Y a ellos no les puede faltar nada porque su única concentración deben ser las cosas de Dios. Eh, Versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, hermanos, de buena voluntad o de mala voluntad, tenemos ese mandamiento, tenemos que anunciar el evangelio todos, es una tarea de todos. Entonces, y yo estudio con una persona, se bautizó y no es de gloriarse, es el trabajo que tenemos que hacer todos, todos en la iglesia. El crecimiento de la iglesia, aquí el apóstol lo pone, es un trabajo de todos, es una comisión que tenemos. Y aquí entramos en lo que el hermano puso el versículo del día. Vamos a pasar al 20. Vamos a leer desde el 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aquí vuelve a decir lo que dijo en el versículo 1. No, ¿acaso no soy libre? Y aquí en la edición le dice ya, yo siendo libre me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 20. Me he, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que en todo modo se salve alguno. Y esto es algo muy importante, y esto es algo del desprendimiento que tenemos que tener, de ese amor que nos viene hablando la carta. Al apóstol le están haciendo un reclamo y él está respondiendo con el amor que Cristo nos enseñó, con el amor que tenemos que tener unos con otros. Entonces él dice, prácticamente aquí, por amor, yo veo al débil y me hago débil con él. ¿Sí? Él no ve al débil y no le dice, no, yo soy apóstol, yo vi a Jesús y mire usted a ver cómo hace para que crezca, para que sea como yo. No, él se hace débil con el débil, ¿sí? Y es un ejemplo que debemos seguir nosotros hoy día. 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí el apóstol usa muchos términos deportivos y eran se acostumbraban muchos juegos deportivos en ese entonces por eso él usa este lenguaje, porque estaba muy relacionado con esta gente también.
la gente que compite, la gente que corre, la gente que pelea. Imagínese un boxeador peleando solo, pegándole al aire. Es tontería y no tendría mucho fruto. Entonces él dice, versículo 27 otra vez, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ese golpear su cuerpo no es que la agarra con un látigo y se da el mismo, no. El golpear su cuerpo, las cosas que a mí me gustan hacer, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Lo que a mi carne le gusta, no lo hago, sino que lo pongo en servidumbre, en servicio de las cosas de Dios, en servicio de, de ese amor que Dios siempre nos mostró. No sea que habiendo sido heraldo para otros, el heraldo es como la persona que da las reglas del juego. Mire, vamos a jugar esto, y este juego consiste en esto, y las reglas son estas, y él da las reglas. No sea que siendo yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces es un lenguaje bien deportivo para él poner este, este asunto que todos lo entendamos. Incluso hoy día con estas palabras lo podemos entender muy bien, muy claro nosotros también. Entonces, hermanos, aquí el apóstol nos sigue hablando de mucho amor, del amor por mi hermano, del amor que tenemos que tener, no importa la posición que nosotros tengamos. El apóstol aquí nos está mostrando de todo lo que él se desprende, solamente para que estos hermanos no hablen de él, ¿sí? De todo lo que él se desprende. Desde el principio de la carta nos está hablando de todo lo que debemos nosotros desprendernos por el amor de mi hermano, porque no solamente depende lo que pase en ese día con ese hermano, pudiese depender de esa acción que nosotros hacemos, la salvación de mi hermano, la salvación de su alma. Entonces, vimos en el versículo 7 el tiempo es corto, ya no hay tiempo, incluso a mí ya también se me acabó el tiempo. Entonces es una pregunta que quiero que tengamos al menos en este día y recordemos el sentido de este devocional cada mañana, que la palabra y el mensaje quede en nosotros en nuestra mente, ojalá fuera al menos por ese día. Entonces hagámonos una pregunta cada uno de nosotros. ¿A qué estoy dispuesto yo a renunciar por amor a mi hermano? ¿Sí? Dios renunció a su hijo y lo puso en la cruz, siendo él Dios. Entonces, ese pago también fue por mi hermano, al igual que por mí. ¿A qué estoy dispuesto yo a renunciar en este día por amor a mi hermano que pudiera pecar por mis acciones? Entonces recordemos que somos fuertes en la debilidad, somos fuertes cuando vemos que las cosas no nos dominan y que nosotros podemos asegurar por lo menos el bienestar de mi hermano en ese día que es hoy. Y al principio del estudio, siempre que miro que la persona que quiero que vea y escuche este mensaje, este, esa persona soy yo mismo. Entonces veamos cada una de estas cosas como personales. Y a veces decimos, no, es que ese hermano, ese predicador la tiene agarrada conmigo. Eso ya es una cosa personal. Mire, hermanos, la Biblia sí es una cosa personal conmigo. Sí es un mensaje de Dios para mí. Toda. Entonces sí, veámoslo de manera personal, ahorita terminamos y nos hacemos la pregunta, y a mediodía nos hacemos la pregunta, y a las 6 de la tarde nos hacemos la pregunta, ¿qué estoy dispuesto yo a renunciar por amor a mi hermano? ¿Sí? Entonces, vamos a orar, hermano. Señor, Padre bueno, gracias por tanto amor que nos das, por tanto amor que nos muestras, Señor, por guiarnos por tu palabra, Señor, por esta carta que el apóstol escribió a los Corintios, Señor, inspirado por ti, y que tenemos hoy en nuestras manos, Señor. Gracias por tantas bendiciones que nos das y por este día en que comenzamos caminando en tu palabra, Señor. Te agradecemos porque nos has mostrado eh, ese amor que debemos tener por nuestros hermanos, Señor, que no importa en la posición en la que nos creamos, que nos creemos que estamos, siempre te gusta que nosotros veamos por la humanidad, que nosotros velemos por la salvación de el uno del otro, Señor, para así cada vez ser más como tus hijos, Señor.
Bendícenos en este día, Señor, llévanos de tu mano y apártanos todo el mal de nuestro camino, Señor. Nos ponemos en tus manos, nos ponemos bajo tu protección y es en Cristo Jesús que te oramos. Amén.